vamos a aprender algo muy importante en esta mañana y vamos a hablar del poder de la gloria de Dios. Yo sé que muchos escuchamos hablar que la gloria de Dios aquí, que hagamos que la gloria de Dios descienda, que la gloria de Dios se manifieste. Pues vamos a entender ahora qué significa la gloria de Dios. Vamos a abrir en el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 3. Voy a invitarte a que tú lo hagas. Estás ahí, pues tienes tu Biblia ahí contigo. El libro de Isaías 61, 3. Dice de la siguiente manera. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantillo de Jehová, para gloria suya. Muy bien. En primer lugar, pues vamos a determinar qué es, ¿verdad?, la gloria de Dios. La gloria de Dios se puede entender de dos maneras. Número uno, la presencia de Dios. ¿Verdad? Podemos entender dos maneras, la presencia de Dios y también como una exaltación y honra a nuestro Dios. ¿Qué significa la gloria de Dios? Significa, para que podamos tener esa presencia de Dios, para que podamos ver la manifestación de la gloria de Dios, pues tenemos que provocar una atmósfera. Y yo estaba investigando qué es la atmósfera. Yo sé que muchos de ustedes, pues quizás ya los que tienen estudios, quizás universitarios, ¿verdad? O de bachillerato, pues puedan ver de que se ha visto esto. Hay una materia donde se ve que es la atmósfera, así natural. Pero estamos hablando de la atmósfera espiritual. Pero para entender esto, vamos a ver primero qué es una atmósfera. Y dice que la atmósfera proviene del griego atmos, que significa vapor, aire o viento, y ispaira, que significa esfera, una capa gaseosa que envuelve a la tierra. Esto estamos hablando en términos naturales, ¿verdad? De la naturaleza misma. Pero también vamos a hablar del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo viene del vocablo neuma, que significa espíritu, soplo, hálito, viento. Entonces estamos tratando aquí de algo espiritual. ¿Por qué te he dado estos términos antes? Porque quiero que comprendamos muy bien de dónde provienen las cosas. Hay que poner las bases para que podamos comprenderlo. Entonces podemos llegar a la conclusión de que una atmósfera espiritual es cuando la gloria de Dios cubre el lugar donde hay adoración y exaltación a Dios. Porque así como la atmósfera terrestre, lo que nosotros conocemos como atmósfera, que es una capa gaseosa, ¿verdad? Que es una capa de viento o de aire, viene y envuelve la atmósfera terrestre, pues así también es la gloria de Dios. La presencia de la gloria de Dios es aquella, el espíritu, ¿verdad?, que envuelve o que llega y que cubre el lugar donde hay adoración y exaltación a nuestro Dios. Vamos a verlo bíblicamente cómo es que se crea esta atmósfera, porque sí lo vamos a comprobar, ¿verdad? Y te voy a invitar que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 19, ¿verdad? El Éxodo 19, vamos a leer del 16 al 20. Y dice así: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonidos de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios respondía con voz tronante. Imagínate qué maravilloso es esto de la presencia de Dios. Esta es una atmósfera. Si tú te das cuenta aquí, Dios estaba creando su atmósfera para hacerse presente ante el pueblo de Israel cuando estaban allá ante el monte Sinaí. Me da curiosidad esto porque digo yo, Dios, todos creemos que Dios hay que llegar donde Él con un acto solemne, todos pulcros, ¿verdad? Con una gran pulcredad y todos así quietecitos, porque va a venir nuestro Señor, porque vamos a adorarle a Él con una gran pulcredad. Pero te das cuenta aquí lo que está diciendo la palabra de Dios, que hubieron relámpagos, que hubieron truenos,
que hubieron humo, ¿verdad? No te estoy diciendo que esto lo hagas tú en tu casa, en tu iglesia. Lo estoy diciendo que aquí así Dios se manifestó. Es como cuando tú dices, vaya, toquen los tambores y empiezan pa, y se presenta el gran personaje. Imagínate cómo es Dios es creativo. O sea, Él así es. Dice ahí en Malaquías 3:6 que Él no cambia. Él jamás cambia. Y Él aquí está presentando su personalidad. ¿Cómo es Jehová Dios? ¿Cómo es Él? Y Él es 3 en 1, ¿verdad? Estamos hablando de los 3 al mismo tiempo, no lo podemos separar, es 3 en 1. Entonces quiere decir que para manifestarse Él, mira todo lo que hizo para poder presentarse ante Moisés y ante el pueblo de Israel, que vino al monte, luces, truenos, humo, hasta se estremeció, dice, el monte humeaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque iba llegando Jehová Dios. Eso es una atmósfera, eso es crear la atmósfera para que la presencia de Dios se manifieste. Pero también hay 2 formas de cómo se puede manifestar el poder de Dios en tu vida, porque el poder de la gloria de Dios, pues eso es el poder de Dios. Entonces hay 2 formas de cómo se puede manifestar el poder de Dios en tu vida. La primera es a través de los dones que Él nos da a cada uno de nosotros, los dones que se encuentran en el libro de Corintios capítulo 12, tú lo puedes leer después, ¿verdad? Ahí pues, podemos encontrar los dones del Espíritu, ¿verdad? Cuando Dios pues viene y da un don de sanidad, tú tienes que tocar a una persona, impones manos, oras, y esa persona sana o el don de hacer milagros, ¿verdad? Entonces ahí hay diversidad de dones, pero eso es cuando Dios opera a través de los dones. Pero la otra manera de cómo Dios puede manifestarse y cómo puede operar es a través de la gloria de Dios, que es a través de su presencia, es haciéndolo Él mismo. No necesita personas para hacer eso. Es Él manifestándose, Él propiamente. ¿Cómo lo podemos ver? A través de su presencia. Vamos a ver Éxodo 24, más adelantito. Vámonos al 24 y vamos a leer el versículo 16 al 18 para que tú puedas comprender esto. Y dice, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube, dice, lo cubrió por 6 días, y el 7º día llamó a Moisés en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Ahí podemos ver que es la presencia de Dios manifestándose. ¿Cómo lo hace? Dice aquí que a través como nube de fuego estaba ahí ante la presencia de esto. Se llama gloria de Dios, la presencia de Dios mismo. Vámonos a Éxodo 40:34, porque lo que te estoy mostrando qué significa la gloria de Dios. Éxodo 40:34, vamos a ver qué dice. 40:34 dice de la siguiente manera: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Todo esto sucede cuando creamos la atmósfera para que la presencia de Dios llegue a donde está siendo invocado, a donde está siendo adorado, a donde está siendo exaltado, porque la gloria también significa exaltación, significa adoración. Ahora vamos a ver a través de la manifestación cómo es que logramos que Él se manifieste, y lo vamos a hacer en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 11. Primera de Reyes 8:11 dice, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Que los sacerdotes, al ver que la presencia de Dios estaba en la casa, de que había el poder de Él era tan grande que ellos no podían hacer nada. Y nosotros como andamos con aquella liturgia tan rápido, ¿verdad? Que el tiempo nos come y que hay que terminar aquello luego. Y no le damos la oportunidad al Espíritu Santo que obre como Él quiere hacerlo. Pero aquí dice que los sacerdotes se quedaron quietos, no pudieron hacer nada, ya no pudieron seguir con el programa. Porque tomó control, ¿quién? Jehová. Tomó el control Dios. Así es cuando está creada la atmósfera y cuando la presencia de Dios llega, Él empieza a operar a través de
de la gloria de Dios, o sea, de su presencia. Él mismo viene haciendo milagros. Es por eso que una persona y está predicando, estamos adorando al Señor y de repente alguien allá sana de algo, ¿verdad? O de repente alguien se siente libre tal vez de una gran congoja que andaba en su corazón, de una gran tristeza o de alguna gran depresión, y la gente se siente libre cuando estamos alabando al Señor. O de repente alguien está predicando y por ahí alguien se levanta que ha sido sano. ¿Por qué? Porque hemos creado esa atmósfera espiritual donde realmente quien hace las cosas no es su nombre, sino que el que toma el control de todo es el Espíritu de Dios. Como lo dice aquí, los sacerdotes ya no pudieron hacer nada, porque quien tomó el control de todo es nuestro Dios. Eso es lo que quiere hacer Él ahora. Eso es lo que Él está buscando en este momento. Por eso Él está viniendo y diciendo que todos adoremos al Señor en espíritu y en verdad, porque Él se quiere manifestar a través de su gloria. Y a veces yo me pregunto, Señor, ¿por qué has tomado esta determinación? Si realmente tú has dado dones a las personas para que puedan ponerlos a disposición de los que lo necesitan. El Señor no me ha contestado, pero yo creo, esta es mi idea propia. Yo no voy a mentir de algo que Él no me ha dicho, pero esta es mi idea. Y yo pienso una cosa, yo creo que el Señor quizás se está manifestando de esta manera porque ya se cansó que el hombre se lleve la gloria que no le pertenece. Muchas veces nos adueñamos de esos dones para nuestros beneficios y no ponemos nuestros dones al servicio de los demás. Y si los hacemos, pues nosotros nos creemos dioses, cuando realmente el único Dios verdadero es Él. Y que debemos de comprender que nosotros, si tenemos algún don, nada más somos un instrumento, que Dios lo puso ahí para beneficio de la obra de Él, pero no somos nosotros los que hacemos las cosas, es Dios quien lo hace a través de nosotros. Hay muchas personas que se creen ellos importantes y ven de menos a otros, porque creen que esos dones les pertenecen a ellos. No, esos dones son prestados. Esos dones el Señor te los ha dado prestados, no te pertenecen, porque incluso nos van a tomar cuenta de qué hicimos con ellos. Son dones prestados, le pertenecen a Él. Y yo creo que el Señor ya se cansó de ver que muchos hombres y mujeres nos estamos llevando la gloria que a Él le pertenece. Y quizás por esto Él quiere hacer como antes, ¿verdad? Manifestar a través de su Espíritu, Él mismo, haciendo las cosas a través de esa atmósfera espiritual que nosotros podemos crear cuando venimos y le adoramos. Ahora bien, te voy a hablar de cómo podemos crear esa atmósfera. En primer lugar, cuando le adoramos. Cuando llevamos una vida cristiana recta, vámonos a Isaías capítulo 40, ¿verdad? Isaías 40, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios aquí. Del 4 al 5 dice así: todo valle sea alzado y bájese toda monte y collado, y lo torcido se enderece y los ásperos se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ahí nos dice en el versículo 4 qué es lo que quiere. En primer lugar, una humildad, ¿verdad? Porque dice ahí, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se alinea. Eso es lo que Dios quiere para poder manifestarse primeramente. Está hablando de nuestra vida espiritual. El mejor modelaje que tú puedes hacer es tu vida cristiana, es tu llenura del Espíritu Santo. Y el mejor modelo que tú puedes tener se llama Dios. Entonces, por eso debemos nosotros de tomar ese ejemplo que Él nos dio. Jesús vino al mundo, ¿verdad? ¿Para qué? Para darnos ese modelo, para podernos mostrar, enseñar cómo realmente nosotros debemos de mantener una vida cristiana. Así que aquí nos dice, no somos perfectos, claro que no. Tenemos nuestros defectos, tenemos nuestros errores y nuestra carne que continuamente pues nos empuja hacia hacer el mal. Pero algo muy importante que hay aquí, que si nosotros nos acostumbramos a tener una vida de oración, pues nuestro espíritu va a estar fuerte, que cuando llegue la tentación, cualquier tipo de tentación que sea, nosotros nos vamos a mantener firmes y vamos a poder decir no a esa tentación que viene hacia nosotros. Pues nos va a ser indiferente esa tentación que venga a nosotros. Nos va a ser totalmente indiferente. ¿Por qué? Porque vamos a estar llenos del Espíritu Santo. Entonces vamos a poder tener esa vida recta. Por eso es importante aquí que nos está diciendo el Señor. Y entonces dice, yo voy a hacer presencia, van a conocer mi gloria, van a ver cómo es mi proceder.
porque acordémonos que dice él que él no puede evitar donde hay pecado, pero sí habita en alabanza de su pueblo, pero no podemos estarle alabando si estamos nosotros en pecado. ¿Qué quiere decir eso? No estamos hablando del pecado que nosotros cometemos diariamente, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que venir y esos errores, venirlos y confesarlos a Dios. Por eso Él nos dio ese modelo del Padre Nuestro, ¿verdad? Donde dice, perdona nuestros pecados como perdonamos a los que nos ofenden. Antes de iniciar una adoración a Dios, pues es bueno ponernos a cuentas con Él, para que esa alabanza realmente llegue hasta el trono como lo olor fragante, ¿verdad? Hacia su presencia. Pero primero tenemos que limpiarnos nosotros. Nosotros le fallamos diariamente con nuestra mente, con nuestros pensamientos. El hecho que no se vea no quiere decir que no tengas tú algo. Hay pecados ocultos. Lo que pasa es que a algunos se notan y a otros no se les nota. Pero todos somos pecadores. Todos pecamos con la mente. Pecamos con nuestros pensamientos, con nuestra boca, con nuestra vista, cuando vemos lo que no debemos de ver. Siempre pecamos. Entonces, cuando vengamos ante el Señor, debemos de ponernos a cuentas antes de iniciar esa adoración. ¿Para qué? Para que Dios venga y realmente esa atmósfera se cree y la presencia de Dios se haga notable y Él pueda hacer lo que quiere hacer con su pueblo. Además, ¿de qué otra manera podemos hacerlo? Con la alabanza. Vámonos a Éxodo 19 nuevamente. A Éxodo 19, allá por donde empezamos, ¿verdad? Éxodo 19, vamos a leer el versículo 19 y 20. Dice así: el sonido de la bocina iba en aumento en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. ¿Cuándo fue que el Señor descendió? Cuando la bocina iba en aumento. O sea, cuando hay alabanza. Alabanza de corazón, en espíritu y en verdad como Dios quiere. Cuando hay alabanza, dice ahí que la bocina iba en aumento y la presencia de Dios iba descendiendo. Entonces, ¿qué te quiero decir aquí? Qué importante es, ¿verdad? Qué importante es que nosotros podamos mantener esa adoración, esa alabanza, para que realmente la gloria de Dios se haga presente, ¿verdad? Donde nosotros queremos que se manifieste el poder de Dios. Entonces, ¿qué hemos aprendido ahora? Que la gloria de Dios es la presencia de Dios mismo y es la exaltación que se le da el honor a nuestro Dios. Que además que para que esa gloria se pueda manifestar debemos de crear antes una atmósfera. Para que esa gloria se manifieste debemos de crear una atmósfera espiritual. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestra adoración a Dios con nuestra forma cristiana, ¿verdad? No perfectos, porque no lo somos. No nos equivoquemos. No estoy hablando aquí de ¿cómo se llama? De religiosidad. Estoy hablando de una vida cristiana. De eso estoy hablando. De un acercamiento con Dios. De una relación con Dios. De eso estoy hablando. De una relación con Dios. Debemos tener una relación con Dios y también levantar esa alabanza para nuestro Dios. No es para ninguna persona, es para nuestro Dios. Para que esa gloria se manifieste. Dejemos que Dios sea Dios. No podemos nosotros estar haciendo las cosas siempre queriendo sobresalir, queriendo hacer acá, cuando realmente el dueño de la iglesia es nuestro Dios. Así es que, iglesia, yo te digo en este momento, para que nosotros podamos ver la gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas, pues debemos de cumplir con estos pasos o esto que el Señor realmente nos ha dado a conocer en este día. Pero tú puedes decir, eso fue en el Antiguo Testamento, pero el Espíritu Santo lo cargamos aquí. Sí, yo te voy a explicar en la otra ocasión, ¿verdad? En la otra ocasión, cómo es que opera esto. Porque es cierto, el Espíritu Santo lo tenemos aquí. Pero eso te lo voy a explicar después. Ahorita esta es la base. Esta es la base para poderte guiar de cómo podemos hacer, para que realmente Dios pueda manifestarse a través de su presencia misma, sin necesidad de ocupar manos humanas, sino para que Él mismo lo haga a través de su presencia, manifestando esa atmósfera para que la gloria de Dios pueda presentarse. Así que esto es lo que quería mostrarte ahora, ¿verdad? Espero que realmente hayamos comprendido y que lo propongamos en práctica.
porque de eso se trata. Así que muchas gracias por tu atención, te deseo un buen día, que el Señor pues bendiga poderosamente tu trabajo, bendiga tu familia, bendiga tu salida y tu entrada, ¿verdad? Y nos vemos en la próxima, si Dios realmente nos permite. Bendiciones.